Bueno, ya vamos a empezar a grabar. Ya saben que todo lo que he grabado en YouTube y en el Telegram Transgeneracional 777 que está ahí anclado en mi perfil, ahí lo pueden ver. Como saben, hemos estado repasando algunos libros y conocimiento relativo a pues mejoramiento personal, psicología, constelaciones, psicodrama. Hoy toca el libro Constelar la enfermedad de las comprensiones, desde las comprensiones de Hellinger y el doctor Hammer. Y aquí pues la autora que recopiló esto es Brigitte Champetier-Derive, que pues, es una consteladora. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver algunas cosas porque, por ejemplo, si han visto series, la de Mi Otra Yo habla de cómo algunas cosas se pueden somatizar. Yo en lo personal no me atrevería a dejar mis manos totalmente en una constelación, la parte de salud, por lo siguiente: no tenemos tantísima conciencia corporal, mental, psicológica, para que podamos desomatizar o deshacer esos patrones, porque sí es un hecho. Por ejemplo, Salomón Selam lo hace, pero también Freud lo decía. Las emociones pueden causar fallos orgánicos, pero nos es muy fácil, no sé, es extremadamente fácil tener una mala emoción, una emoción negativa, somatizarla y luego la sentimos, nos duele el estómago, nos duele el dolor así de la colitis, se nos cierra la garganta, tosemos, pero nos es muy complicado hacer la parte reversa hacia la salud. Sin embargo, si hay un camino hacia la sanación, y yo creo que debemos hacerlo preventivo, entonces estar más tranquilos, y tal vez al rato termine con un artículo de la Asociación Americana de Psiquiatría que habla cómo el mindfulness está teniendo efectos científicamente medibles para reducir el estrés, las adicciones, el síndrome de estrés postraumático y la depresión. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a empezar. Constelar la enfermedad. La enfermedad nos lleva a la vida. La enfermedad es un movimiento del amor del espíritu que nos lleva hacia la vida, deshaciendo el largo camino que hemos seguido para alejarnos de ella. La enfermedad solo aparece cuando nos hemos negado una y otra vez a afrontar conflictos con los que la vida nos retaba. Entonces, a veces la vida nos manda, llámale el universo, la vida, karma, Dios, el destino, nos manda señales para que abramos nuestra conciencia. Nos negamos, y como nos negamos, es que luego viene la enfermedad. La vida es bifásica, es dual. La fuerza, la energía y el amor nacen del equilibrio, de la fusión de dos opuestos, de dos fases complementarias, una negativa y una positiva, de dos polaridades. Todo lo que existe es energía, y la estructura de la energía es bifásica. La energía se produce cada vez que se equilibran dos fases opuestas, fases constituidas de partículas negativas y partículas positivas. La energía se produce cuando electrones y positrones se equilibran, cuando se fusionan un hombre y una mujer, cuando un perpetrador y su víctima se reconcilian. Esto es importante. En la historia de la humanidad siempre va a haber perpetradores y víctimas, pero no hay que victimizarnos, es parte de. ¿Cómo es el perpetrador? Pues alguien que le hizo daño a la familia, alguien que le hizo un fraude al abuelo, le quitó los terrenos, y por eso la familia tuvo que huir de Toluca, y por eso ahora viven en León. Pero eso les causó un terrible dolor, una vergüenza y un rencor, ¿no? Y entonces pues vienen las enfermedades, porque en realidad lo que quieren hacer es hacer visible al perpetrador, al abuelo, que haya un equilibrio, el verse y el reequilibrar las energías, ¿no? Y entonces ahí, en esa reconciliación fluiría la energía hacia la salud. Entonces,
Formamos campos de energía a la vez que vivimos en campos de energía. Por todo lo que vivimos, lo vivimos en forma de polaridades. Y la fuerza que permite el equilibrio o compensación de esas polaridades pertenece a un campo distinto del nuestro. Nuestros campos están regidos por el espacio y el tiempo. Una jerarquía natural nos da a cada uno lo nuestro en un lugar en función de nuestra fecha de entrada en la vida. Entonces aquí Brigitte de Champetier está diciendo que nuestro lugar, nuestra fecha está marcando las energías que van a estar rigiendo sobre nosotros. Mientras que la fuerza que necesita la integración de los contrarios para hacer surgir de ella su energía de amor es un campo que no conoce ni tiempo ni el espacio, no es antes ni después de nuestros campos, es ahora, siempre ahora, y es a la vez fuera y dentro de ellos, a la vez trascendente e inmanente. Esta fuerza de campo es asequible para nosotros solo a través de sus efectos, precisamente a través de la reconciliación y de la sanación que siempre aporta. Lo llamaremos espíritu, amor del espíritu, movimiento del espíritu. Creo que Bert Hellinger le llama el gran espíritu, y son términos que podrían sonar como del chamanismo norteamericano, o también así el que hay en América Central, en América Norte, Central o Sur, ¿no? El amor del espíritu es amor a los opuestos como son. Es la fusión de los opuestos, es reconciliación. Necesita los opuestos para su posterior reconciliación. El amor del espíritu crea las condiciones de ese amor mayor, o sea, las condiciones de su propia existencia. Crea opuestos para que se combinen, y al combinarse originar esa energía superior. La enfermedad es una de las dinámicas del espíritu. Es una dinámica de reconciliación generadora de salud, de energía y de amor del espíritu. Entonces, pues para nosotros como organismo, como ser humano, tener una enfermedad, pues es malo, pero para el espíritu está tratando de reconectarse con su polo opuesto para que haya una reconciliación. La enfermedad es el resultado de nuestro rechazo a la vida y a la vez una propuesta de solución tanto de nuestro sistema familiar como de nuestro sistema corporal. Esto está súper interesante y súper fuerte, porque aquí quiere decir que si rechazamos a la vida, va a venir la enfermedad. La misión de la enfermedad es llevarnos a la curación, pero no nos dejamos guiar. Nos enseña cómo la curación pasa por la sanación, por una reconciliación, pero solamente nos lo enseña, pues es un camino que debemos recorrer nosotros conscientemente. Entonces, pues sí, nos falta conciencia, nos falta trabajo, nos falta sentir nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y empezar a mirar hacia adentro. Y en lugar de dirigir la mirada hacia donde nos indica la enfermedad, lo que hacemos es mirarla incansablemente a ella o al tratamiento. No entendemos la enfermedad. Hemos olvidado el lenguaje de los símbolos, de las señales. Ya no sabemos ver la enfermedad. En Occidente, desde hace varios siglos, hemos perdido la capacidad de leer la vida. Y no me lo quiero decir como debería, porque son cosas que no le gustan a la ciencia en general. Pero ahorita hay un doctor, un psiquiatra español, hablando unas cosas muy controvertidas que tiene ahora sí como quien dice, ¿cómo le llaman esto? Pues que tiene duda razonable, ¿no? Entonces, la enfermedad nos está dando un mensaje, y no es la enfermedad en sí la que debemos escuchar, sino de dónde viene para ver qué nos quiere decir. Sin embargo, aquí dice que nos quedamos viendo la enfermedad y nada más eso, y los medicamentos y los tratamientos, y es como nuestro dogma de fe y nuestra nueva religión al concentrarnos en ese enfermo y en su enfermedad, en lugar de ver de dónde viene y qué nos quiere decir. Recuerden que Carl Jung tenía una frase que decía:
Sin dolor no despierta la conciencia, y a veces la enfermedad pues es ese dolor que está dando una llamada de atención a la persona y al sistema familiar para que vean y reparen algo que a lo mejor algún ancestro dejó inconcluso y que simplemente pues quiere que se cierre, ¿no? La enfermedad nos muestra siempre a alguien o algo que fue excluido. Su mensaje es: espíritu que te lo ha dado todo, te pide que incluyas a alguien que fue excluido por ti y por un ancestro para poder seguir adelante con plenitud. Entonces escuchen esta parte, fíjense, ¿eh? Nos está diciendo aquí Brigitte Champetier, basándose en Hammer y Hellinger, que si yo excluyo a alguien de la vida familiar, del seno familiar, me estoy peleando con, no sé, con mi ex esposa, y la excluyo para que ya no la vea mi hija, esa exclusión va a regresar al sistema familiar a manera de una enfermedad para que se haga visible a esa ex esposa que yo excluí del sistema. Y a veces le va a caer a alguien que nada tiene que ver con lo que es directo mío, sino a lo mejor de mi familia o de la familia de ella, pero en realidad es la enfermedad que quiere decir: quiero reconciliación y que vuelvan al equilibrio, al amor, ¿sí? A la unión. A lo mejor ya no van a ser pareja, pero sí quiero que haya una concordia y lo que se llamaría que parecido al perdón, que no es exactamente eso, ¿no? Pero tiene que ver más con el asentimiento. Entonces voy a repetir porque es muy importante. Va a llegar la enfermedad a nuestra familia porque quiere mostrar que alguien fue excluido. Y entonces la enfermedad va a llegar a manera de ese espíritu que te lo ha dado todo y que te pide que reincluyas a alguien que fue excluido por ti y por un ancestro, o por un ancestro, ¿no? Por ti o por un ancestro, para poder seguir adelante en plenitud. Entonces les tengo noticias, que si están excluyendo, por ejemplo, al ex o a un familiar porque hizo algo vergonzoso, o a alguien de su sistema familiar, tarde o temprano va a volver en modo de enfermedad. Y entre más fuerte, más dramática sea la exclusión, se va a multiplicar proporcionalmente, y la enfermedad va a ser terrible. Entonces, dice: en el campo de la conciencia familiar, todos los que han estado permanecen con un lugar determinado para siempre, independientemente de lo que hayan hecho. Todos son considerados por igual. Los campos son acumulación y transmisión de información. Nos contienen a todos y para siempre. También contienen todas nuestras vivencias y emociones, de modo que cada recién llegado recibe el bagaje anterior completo, tanto lo amoroso y liviano como lo trágico y terrible. Entonces, la familia, como ser humano, yo tengo una energía con la que me conecto a la vida. Si yo formo una familia y tengo mi hija y mi esposa y a lo mejor otro hijo, pues hacemos como cada quien su energía y formamos un campo familiar, pero asimismo ese campo familiar se une a mi campo familiar de mi familia, más al campo familiar de mi esposa, y se va haciendo ese campo familiar, que hay información, y se va a conectar a lo bonito, que es amoroso y liviano, pero también se va a conectar a lo trágico y terrible. Entonces, pues a veces algún ancestro va a querer que yo lo vea, y aunque no es mi tarea ni es mi karma, que yo lo sane. Entonces yo tengo que verlo desde el amor, dejarlo en su lugar. A mí no me corresponde, te suelto, tú lo tuyo, yo lo mío, y ya. Pero si no lo hacemos, esa conciencia va a llegar a veces de cosas e ideas que van a formar patrones en mi vida. Normalmente me van a hacer sufrir porque van a querer que yo despierte la conciencia a través del dolor. Entonces, como todo sistema vivo, la conciencia familiar busca mantener su equilibrio y utiliza mecanismos ciegos de compensación cuando el equilibrio está en peligro.
Cuando alguien se coloca por encima de la conciencia familiar, rechazando a otro con su desprecio, y sobre todo cuando este desprecio ha causado la muerte, la conciencia familiar crea un fenómeno que recuerda esta exclusión, que materializa el desprecio y lo pone a la vista de todos para que se pueda reparar. Y uno de estos fenómenos es la enfermedad. Ahora, la palabra reparar no se refiere a arreglar, se refiere a repetir para que sea visto, experimentado de nuevo, a ver si en esta ocasión sí podemos tomar la elección correcta. Se parece un poquito a la ley de la recurrencia de los gnósticos, de las 48 leyes que rigen el mundo, que dice de que todo se ha de repetir en tu vida una y otra vez hasta llegar a un cierto punto donde tengas que elegir diferente que como has elegido en otros momentos o en otras vidas, y si no, otra vez ese ciclo de dolor hasta que un día logres elegir, y entonces ahora sí ya va a cambiar el plano. Entonces está diciendo esto: cuando nosotros rechazamos a alguien, tengamos razón o no, rechazamos a alguien, no sé, rechazas a la expareja, la sacas de tu vida, de la vida de tu niña, ok, es un rechazo, pero si el rechazo fue drástico, fue dramático, o a lo mejor fue violento, o a lo mejor terminó en desvivisión o algún tipo de atentado, esto va a manchar grandemente la energía del campo del sistema familiar y va a volverse para que se repare a manera de enfermedad, y se parecería a como la venganza de Tutankamón viene para cobrarte lo que le hiciste. No es que sea como tal, sino es simplemente el campo energético de la familia, que dice: no, esta persona, este ex, pertenecía al sistema familiar y ahí se debe quedar, y si tú lo excluiste, te voy a mandar enfermedad hasta que lo reintegres y le des su verdadero lugar. Entonces, la enfermedad en sí es temida, es despreciada, es desterrada u olvidada por los sanos, como lo fueron los excluidos por los buenos. Entonces, así como decimos: ay no, cuídame, Señor, de la enfermedad, y nos da miedo y a veces hasta ni queremos de hablar, es lo que dice: los excluidos de nuestro sistema familiar fueron así excluidos por los que se consideran buenos, porque por buenos, ya lo he hablado, se llama lo que es la buena conciencia. Si en la buena conciencia de mi familia somos asaltantes de coches en las carreteras, y a eso nos hemos dedicado siempre, esa es la buena conciencia, y entonces mis hijos y sus hijos pues van a decir: pues eso se dedica a mi papá, mi abuelito, mis tíos y mi mamá. Pues no hay problema si yo me dedico a eso, es a lo que hemos dedicado y como hemos sobrevivido. Esa es la buena conciencia. Sin embargo, si yo me quiero ser otra cosa totalmente diferente a lo que se ha dedicado la familia, me salgo de esa buena conciencia, me van a ver mal, me voy a sentir un excluido y se van a manifestar cosas del espíritu, entre ellas enfermedades, pero también va a reactivar ahí desacomodos a nivel sistémico, ¿no? Entonces, el dúo enfermo-enfermedad muestra varias generaciones después, si hace falta, el desorden que trabó la transmisión de la vida en esta conciencia familiar. Entonces, cuando excluimos a alguien, tarde o temprano, en la generación de los hijos, de los nietos o de los bisnietos, se va a manifestar a manera de enfermedad el dolor de esos ancestros, de esa ex esposa o de ese tío o de ese abuelo que como familia excluimos porque lo consideramos que era malo, y a lo mejor sí era malo, pues, pero el problema es aquí, lo excluimos. Hubo dolor, incluso hubo desvivisión. Va a llegar con una enfermedad porque va a llegar multiplicado ese dolor, y es lo que muchos dirían: ay, ¿qué karma está pagando esa persona o ese bebé? Pues el karma de que entre todos excluyeron muy feo a un papá, a un abuelo o a un tío. Entonces,
Es el espejo del dúo excluidor-excluido, creado y querido por el espíritu para introducir más fuerza y amor en ese campo gracias a la reconciliación esperada entre perpetrador y víctima. Entonces aquí está ya como la solución de todo. Aquí ya podríamos cerrar el libro en las primeras páginas. ¿Por qué? Puede venir enfermedad porque hemos excluido, y dentro de esa exclusión hubo dolor, hubo drama, hubo violencia física, psicológica, verbal, material, hubo a lo mejor desvivisiones, mucha soledad. Pasan los años y se refleja en alguien del sistema familiar una enfermedad grande, pero lo único que quiere mediante esa enfermedad grande es el gran espíritu te está diciendo, te estoy mandando esta enfermedad terrible, este fallo renal, esta ¿cómo se llama? Inflamación terrible de tu páncreas, esta pancreatitis, no sé, un montón de las enfermedades feas, dolorosas, caras de tratar, porque yo lo único que quiero es que haya una reconciliación desde el amor entre lo que tú consideras el perpetrador y entre lo que tú como que te consideras víctima, ¿sí? Entonces, como no se da esa reconciliación que se espera en espejo, llega la enfermedad y inyecta esta energía en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque como, ok, ya no lo hiciste, no es que sea un castigo, sino es la manera más, es como una manera de mayor atención al que el espíritu se va a manifestar en la familia, con una enfermedad fuerte. Los campos morfogenéticos a los que pertenecemos solo pueden incluir y transmitir, no pueden modificar nada. Son un gran depósito de memoria ordenada. Y cuando ha habido una transgresión del amor, también lo transmiten tal como fue. Entonces crean mecanismos para que los vivos se den cuenta del desorden y con su conciencia lo compensen. Esos mecanismos son fenómenos dolorosos, son espejos provocadores o despertadores para que nos demos cuenta de que algo está por corregir. Pero nosotros, por nosotros mismos, tampoco podemos. Somos presos de esta memoria que nos induce a repetir indefinidamente todo lo que existió anteriormente. Entonces esta sería, como los digo, como una de las leyes de los gnósticos, de la ley de recurrencia, donde todo va a estar pasando una y otra vez hasta que tomes la elección correcta y se rompa esa cadena o esa maldición. O se parecería un poquito a la rueda del samsara del budismo, que básicamente es el infierno, se está reencarnando una y otra vez hasta que te logres iluminar y salgas, ¿no? Hasta católicamente se los puedo poner. Sería ese infierno, que estamos en el infierno, y como dice en la segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, Satanás es el príncipe de este mundo, y entonces llega un Cristo que es un maestro energético que te dice, mi reino no es de este mundo, nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Qué se refiere toda esta complicación? La ley de recurrencia, que estamos atrapados hasta que alguien sea un iluminado, se rompa y se salga de ahí, de ese desequilibrio en el sistema familiar, que el gran espíritu nos lo está mostrando a través de una enfermedad. Y esa enfermedad vino porque excluimos a alguien, porque una madre excluyó al padre de una hija y fue muy doloroso para él, y ya no se supo ni siquiera qué pasó con él. Pero tú, como sociedad, como campo energético, en el campo morfológico de la familia, ahí queda una deuda y alguien la tiene que pagar y va a volver como una enfermedad. Entonces, pues ahí sí es la invitación, ¿no? Que sin ser religioso, porque yo no soy religioso, pero tiene toda la razón, cuando le preguntaron a un sabio de la Torá, le dijeron, ¿cómo puede resumir la Torá en una frase? No, pues
ama a tu prójimo como a ti mismo, y eso también lo dijo Jesús. Pero entonces, si hacemos de verdad eso, vamos a evitar que haya perpetrador víctima en el sistema familiar, que haya ancestros que sufrieron y que nosotros vamos a tener que vivir su sufrimiento hasta que alguien tenga la sabiduría tal de repararlo, y entonces ya no se van a manifestar enfermedades. Porque luego decimos, es que ¿por qué sale esa enfermedad? Pues porque hay un karma, traes ahí un desbalance de perpetrador víctima, y el gran espíritu en tu familia pues te lo está aventando para que alguien lo arregle. Pero como nadie hace la conciencia, nadie hace el trabajo interior, nadie hace una constelación para ver cómo está, pues simplemente se manifiesta ahí interminablemente, ¿no? Como una rueda del karma en que estamos atrapados. Entonces, la capacidad de superar la repetición nos es regalada, por eso viene la enfermedad, para que se rompa ahí, ¿no? Una vez que la fuerza interna que nos habita, heredada de tantas generaciones, nos haya permitido asentir a las condiciones de nuestra vida, entonces la conciencia familiar se vuelca con amor hacia nosotros, y a la vez que somos abarcados como por un poderoso movimiento del espíritu que nos conecta directamente con la conciencia creadora y su energía. Entonces, el gran espíritu va a mandar enfermedades si hemos excluido a alguien, o algún ancestro excluyó a otro, van a venir enfermedades. Esto es un hecho. Esa energía de sanación viene fuera del campo. Cuando alguien decide abrirse a la vida como es, se abre a la conexión con el espíritu. Esta persona dice sí a todos como son, sí a los buenos, sí a los malos, sí a su vida como es, sí a sus conflictos, sí a la enfermedad como es. Entonces esto lo podríamos agarrar como una frase en la que en una constelación yo los podría estar dirigiendo y decir, vamos a sentir, que es parecido, pero es mucho más sabio que aceptar las cosas como son. Así nos llegó la vida, así es. Y a lo mejor hay cosas que me parecen dolorosas e injustas, pero así me tocó la vida. Y en medida, cuanto más luche, más lo voy a sufrir y no se va a arreglar. Y más va a venir la reparación, es decir, más se va a estar manifestando no solo en mí, sino en mi descendencia. Entonces, pues tendríamos que reflexionar las cosas que consideramos dolorosas e injustas en nuestra vida, decir, así es, y así es, y sí a lo bueno y sí a lo malo, sí a los conflictos y también sí a la enfermedad. Pero conforme nos abramos a ver eso, se va a abrir la sabiduría para que llegue una energía desde fuera de esa ruedita de nuestro sistema familiar, que va a empezar como ese rayito que ilumina para la sanación. Entonces, en ese momento la fuerza de sanación llega a la persona. El enfermo se transforma en canal de la energía del espíritu, única capaz de producir transmutaciones. Y gracias a esa fuerza de sanación se produce una mutación que es integrada por el campo y transmitida para siempre. Entonces esta sanación, una vez que alguien se decide tomar el toro por los cuernos, ver lo que es, a sentirlo, aceptar y darle su lugar a todos esos ancestros que sacamos del sistema familiar, a esa ex que excluimos, va a venir una energía desde fuera del sistema familiar que va a traer armonía, amor, equilibrio, y por ende va a evitar la enfermedad, y la que ya hay se va a tener que reducir hasta cierto punto. Entonces, a ver, la buena conciencia, raíz de la enfermedad. Mira, vamos a abundar en esto que les llamo la buena conciencia. La mala conciencia es una reacción hormonal, como todas las emociones, que se pone en marcha cuando nos alejamos de algo o alguien que hasta ahora nos daba seguridad. En la primera etapa de la humanidad, esta protección emocional era indispensable. La supervivencia humana se debe
entre otros fenómenos, a que juntos en tribus fue más fácil defenderse del entorno hostil, sobrevivir y progresar. Cada vez que un individuo quería alejarse del grupo, su sensación interna de mala conciencia era tan desagradable que hacía lo posible para regresar y olvidar sus anhelos de individuación, seguridad o autonomía. Y esa era la cuestión. Entonces, es algo hormonal. Sentimos que pertenecemos porque con esas características, y lo que les decía, si la buena conciencia en mi familia es ser algún tipo de delincuente o algo raro así, no muy bien visto, pero yo con tal de pertenecer y no sentirme excluido, sigo siendo ese tipo de persona. Cuando me quiero salir, voy a sentir que ya no me van a creer, que ya no me van a aceptar, que si un día regreso ya no me van a ver bien, sufro y pues mejor me quedo en lo malo, ¿sí? Pero entonces se ve minado mi derecho a querer ser individual. Hoy en día el progreso es tal que cada uno puede elegir la autonomía según el grado de apertura de conciencia que tenga. La autonomía con respecto a los grupos grandes, a la tradición familiar, a las normas religiosas o a la fidelidad a las convenciones del país. Pero esta autonomía tiene un precio. El sentimiento de culpa y soledad, pues ya no será admitido como un igual entre los que siguen fieles a los que él abandona. Entonces, ¿qué sucede? Que en una familia donde la buena conciencia es ser ignorante, es no ir a la prepa ni a la universidad, y yo termino siendo alguien con licenciatura, maestría y doctorado, pues yo voy a sentir culpa y soledad de que a lo mejor a mí ya me va bien, pero a mis hermanos no, y que mis hermanos son muy ignorantes y que yo ya no soy ignorante. Es más, no solo no soy ignorante, la gente me reconoce como alguien con cierto nivel de sabiduría, me pagan mucho dinero por dar conferencias, pero en el fondo siento que traicioné el origen de mi familia, donde la buena conciencia era ser ignorante, y entonces ya no me van a ver bien, y cuando vuelva, ay, ahí viene el sabelotodo, ay, sí, ahí viene el sabio, ahí viene el científico, y entonces me llena de soledad y también de culpa, porque también la culpa puede ser de, es que no hice nada para ayudarlos, pero les aseguro que si hubieran hecho algo para ayudarlos no hubieran querido, porque hubieran querido seguir sumidos en la buena conciencia de seguir siendo ignorantes. Entonces, estos desde su buena conciencia le van a despreciar, pero el que se ha separado lo ha hecho por una nueva necesidad incompatible con el vínculo anterior. Si consigue asumir el daño que está haciendo a los que deja y seguir amándolos, entonces sí, su nuevo proyecto sería un ir con la vida, un ir hacia más allá, como dice Hellinger, ¿sí? Entonces ahí les va. La buena conciencia de mi familia base es ser ignorantes. Yo me hago un erudito con doctorados y maestrías, pero entonces debería yo de poder asumir el daño, que es un daño simbólico, que hago a los que los dejo ignorantes. Yo me voy por el conocimiento, ¿sí? Pero los voy a seguir amando, los voy a seguir viendo, los llevo en mi corazón. Y entonces así, mi nuevo proyecto de esta nueva conciencia, ahora sí voy a ir con la vida, y eso es lo bueno, ¿no? A la vez esta será una oportunidad de crecimiento y cambio para los que se quedan. Por el contrario, si esta persona no es capaz de asumir lo que hace, reprochará a los que se quedan su enfado. Todos irán a menos y la nueva experiencia se convertirá en más de lo mismo, una nueva dependencia. Entonces, si otra vez la buena conciencia de la familia es ser ignorante, yo me hago sabio, muy estudiado, pero le estoy diciendo, ustedes son unos ignorantes, ustedes están tontos y les gusta vivir mal, no va a ser bueno. Y yo no soy juez para decir quién está bien y quién está mal, ¿no? Yo debo de hacer lo mío, aceptar que ellos se quisieron quedar así, seguirlos amando, llevarlos en mi corazón, y si hago eso, a lo mejor jalo a alguno de ellos,
Pero si al contrario les reprocho que son unos burros ignorantes, me van a rechazar y van a seguir más sumidos todavía en la ignorancia para poderme rechazar mejor. Cuando alguien obedece a su conciencia moral es para ser fiel a la tribu, sea cual sea la forma que tome la tribu en ese momento. Al haber actuado de acuerdo con nuestra conciencia moral, nos sentimos aliviados, tranquilos, con respeto a una entidad llamada superior. Estamos en paz con el superego, que es la interiorización del campo de creencias de los antepasados con quienes estamos más vinculados. Solo los niños pueden hacer daño ciegamente, con la buena conciencia de ser fieles, el adulto no. Precisamente uno se hace adulto al dejar de someterse al superego y a la tiranía de la conciencia moral. Entonces, cuando nos dejemos, que hagamos conciencia y dejemos la tiranía inconsciente de lo que quieren nuestros ancestros, ahí nos vamos a hacer adultos para lo que se llama el gran espíritu de la familia. ¿Cómo lo puedes hacer? Mirando a los ojos a lo que te causa mala conciencia y renunciando a hacer lo que le daría buena conciencia. Porque de hecho, solo nos planteamos un problema moral cuando vamos a hacer daño a alguien. Por lo que más luchan los seres humanos es por su conciencia. Uno es capaz de morir y matar para seguir teniendo buena conciencia. La buena conciencia no tiene que ver con el bien y el mal, tal como lo descubrió Bert Hellinger, solo tiene que ver con la necesidad de seguridad. Entonces, buena conciencia no tiene que ser algo moralmente o legalmente bueno. Por eso una buena conciencia de una familia podría ser, ser delincuentes, esa es la buena conciencia, pero legalmente pues no es bueno, moralmente tampoco, a lo mejor espiritualmente tampoco. Pero si yo quiero pertenecer, tengo que ser delincuente como es así el resto de mi familia. Entonces, cuando yo quiero hacer otra cosa, pues eso va a ser la mala conciencia de la familia. No, es que en la familia somos así, no así como tú dices. Y entonces vienen estas profesiones que luego quieren reparar, donde reparar no es arreglar. Y entonces, si la buena conciencia de la familia es ser delincuentes, pues a lo mejor yo soy policía. Totalmente opuesto. ¿Por qué? Pues porque busco sanar, pero a lo mejor ni siquiera soy esa profesión, ni la voy a disfrutar tanto porque no es mi vocación, sino es el gran espíritu tratando de crear una oveja negra para que se haga visible lo que los ancestros dejó impreso en la buena conciencia de la familia. Y aquí van a venir los dolores, las desvinculaciones, que te salgas del lugar. ¿Cómo es salirse del lugar? Pues que a veces mamá se victimiza, yo soy la hija, pero como mamá se victimiza porque se divorció, yo me pongo de su pareja, pues energéticamente o inconscientemente me hago la pareja de mi mamá, o sea que las dos sean mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta niña cuando crezca va a fracasar en sus relaciones, porque irse a unas relaciones, no, pues otra vez dejo desprovista a mi mamá, porque simbólicamente o energéticamente yo soy su esposo que la cobija, y entonces voy a fracasar en mis relaciones y a lo mejor voy a elegir, y aunque sea una mujer exitosa, guapa y simpática, va a pasar algo que se llama el bastón de la vejez y voy a llegar a los 50 años soltera. Y a lo mejor estuve en parejas, pero fracasé. ¿Por qué? Pues porque siento que traiciono a mamá si tengo una pareja. Entonces, bueno, ¿qué significa tener buena conciencia? Significa sentirme seguro en el grupo al que pertenezco, seguro, reconocido, protegido. En este grupo me siento alguien, me siento fuerte. Por eso hay esa frase, dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Qué se refiere? Pues la buena conciencia es ser un lobo, pues aprendo a aullar y aprendo a cazar como un lobo, ¿sí? Con tal de sentir que me aceptan. Mi compensación ciega e indiscutible, el equilibrio entre el dar y recibir, será la de marcar al máximo mi pertenencia y defender al grupo de lo que pueda poner en peligro.
Marco mi pertenencia con mi atuendo, mi manera de hablar, mis valores, mis decisiones, mis gustos, mis intereses. Defiendo a mi grupo de todo lo que pueda arremeter contra él. Por los míos daría todo, a cualquier precio, aún desviviendo. Pues no veo a los demás, no los veo como personas, solo percibo amenaza en ellos, amenaza para mi seguridad. Entonces, de nuevo, te conviertes en lobo para pertenecer a una manada, pero a lo mejor no está bueno ser el lobo. Además, justifico mi buen hacer, mi buena conciencia. Es normal, tengo derecho a hacerlo, es mi deber para mantener mi pertenencia y mi seguridad. Desarrollo al máximo mi capacidad de juicio. Todo lo que favorece mi seguridad es bueno. Todo lo que la pone en entredicho es malo. Pero ojo, aquí se oye bien que voy a hacer todo para poner mi seguridad, pero a veces la seguridad me invita a hacer cosas incorrectas o cosas dolorosas, o seguir excluyendo a un ancestro, o seguir excluyendo a un papá, porque mi mamá me dice, no, tu papá es malo y no te quiere y es un criminal. Lo están excluyendo, pero el tiempo, pasarán los años y a lo mejor sale información que yo no sabía, me va a crear una herida, un rencor hacia mi mamá, y ese papá que fue excluido va a volver como una enfermedad. Y si hubo muchísimo drama y años y peleas, va a ser una enfermedad cabrona. Entonces, o sea, estamos hablando así de cánceres de páncreas, pérdidas de riñones, cirrosis, o sea, un montón de cosas muy feas. Por eso a veces decimos, ay, es que ¿de dónde salió eso? Ay, es que ¿por qué le pasó esa cosa tan espantosa a tu primo? Pues es que la enfermedad no va sobre el que creó la exclusión, cae sobre algún descendiente de los miembros del clan, y pues como hasta de manera injusta, pero también es el karma que quiere ver al perpetrador que excluyó a esa persona para que pues ya la enfermedad ya está y se va a desvivir de esa enfermedad esa persona porque tú excluiste a alguien, pero entonces ahora tienes la oportunidad de volverlo a incluir y desde el amor volver a reequilibrar en una constelación, en un acto simbólico, en una meditación, en una oración, en un ejercicio de psicología o pues cualquier tipo de acto simbólico, darle otra vez ese lugar y otorgarle un equilibrio en el sistema a ese papá que excluiste porque te caía gordo, ¿no? Entonces, pues es bien importante tomar esto porque se van a manifestar enfermedades a veces hasta en los inocentes de la familia. Entonces, quien pertenece como yo es bueno, quien no es malo. Mi deber es eliminar a ese malo o a eso malo, hacerlo desaparecer, excluirlo de mi campo. Entonces, la buena conciencia va a ser que busquemos anular a esas ovejas negras que se quieren salir de lo que es la familia, porque a veces eso que es la familia es muy tóxico. Si ven la serie de Mi Otra Yo que está ahí en Netflix, habla cómo se replican algunas cosas que pueden viajar en nuestras células de manera epigenética, una información que son recuerdos. Y entonces pues podrías ver cómo a lo mejor una señora que su papá era un infiel y que andaba ahí preñando mujeres por toda la república, se casó con un hombre que era muy infiel. Está repitiendo el patrón y entonces quiere tanto a su papá que dice, pues me caso con uno como tú, papá. Pero luego ella se divorcia, queda frustrada, queda enojada, odia a los hombres, se va el señor de la casa y entonces sus hijas pues quedan sin papá, ¿sí? Y entonces esas hijas pues replican ese karma. La mamá o la abuelita, digamos, ya replicó tenía un papá infiel, se casó con un hombre infiel, pues ya repitió ahí a su papá.
en un esposo, pero lo repitió. Pero luego ella queda sola, quejándose de que los hombres son malvados, pues ya se la saben. Sus hijas van a crecer también con esa de que los hombres son malos, son infieles, dejaron a mamá. ¿Qué sucede? Pues que se buscan una relación en la que al final ellas queden igual de solas, y si la mamá se sentía miserable, triste y enojada, ellas se van a sentir miserables, tristes y enojadas, van a estar sin una pareja, y su hija va a repetir lo que ellas sufrieron, no tener un papá. Entonces es un ciclo del samsara, o como la reencarnación, que va a pasar una y otra vez, una ley de recurrencia de los gnósticos, que una y otra vez, hasta que alguien tenga la sabiduría de verla. Pero como no tenemos la sabiduría, ¡pum!, llega una enfermedad para que ahora sí, como dice Carl Jung, la conciencia no puede despertar sin dolor. ¿Y cómo manda el dolor? Pues una enfermedad terrible en el sistema familiar. Entonces, este movimiento de la conciencia choca frontalmente con uno de los órdenes del amor, de ese principio creador que abarca todo lo que existe, y en particular con nuestros sistemas familiares. Todos pertenecen y todos tienen el mismo derecho de existir. Esto está muy cabrón, porque hoy día con las ideologías de género, que no, es que los hombres son malos, no, es que las mujeres son interesadas, no, es que, y se están peleando, y hasta se hacen tipos de movimientos feministas, tipos de movimientos de hombres, se están peleando. Y entonces, ¿qué sucede? Choca con el orden del amor, que es un principio creador. Y entonces el sistema familiar, como nos estamos peleando entre feministas y machistas y hombristas y hembristas y todas esas ideologías, no estamos arreglando, estamos en oposición y estamos en conflicto, y entonces vamos a excluir. Y entonces las feministas van a decir, no, es que los hombres machos son terribles, que sí son malos, pues hacen cosas muy incorrectas, pero excluyen. Y el problema, que cuando excluyes, volverá como enfermedad en tu sistema familiar. Ese es el problema. El problema no es si en verdad el grupo de hombres tiene la razón o el colectivo de mujeres tiene la razón. No, el problema es que con eso estamos excluyendo, y al excluir estamos pidiéndole al gran espíritu de la familia que me mande una enfermedad. Y entre más fuerte excluya y más hueso colorado sea mi discurso, más fuerte va a ser la exclusión y por lo tanto la enfermedad. Entonces, como se ha dicho anteriormente, cuando alguien excluye al que amenaza su seguridad, se pone en marcha un mecanismo de reintegración de ese incluido. A ver, a veces parece que tengo don profético, porque digo y al siguiente párrafo dice lo que dije, lo que pensé. Con ideologías, yo puedo ser de ultraderecha, ultracatólico, y entonces digo, no, los ateos están mal y los de izquierda también están mal, y los voy a excluir, y a lo mejor llego a ser presidente, ¿sí? Y los empiezo a encarcelar, ¿no? A todos los de izquierda y ateos los estoy excluyendo. Pero para el gran espíritu de ese país, que es como una familia, pues se va a poner en marcha un mecanismo para reintegrar esos excluidos. Entonces, yo excluí a los ateos izquierdistas, el gran espíritu los va a tratar de reintegrar. Si yo excluí a las feministas, las va a tratar de reintegrar. Si yo excluí a los machistas, misóginos, los va a tratar de reintegrar. Y entre más fuerte fue mi lucha, más fuerte va a ser el gran espíritu, que va a llevar una enfermedad para que te haga pensar que no debiste haber excluido. Y no quiere decir tampoco que por eso vamos a aceptar que nos atropellen las otras personas que pueden hacernos daño. No, pero sí se trata que busquemos una reintegración desde el amor, verlo y a lo mejor decir, bueno, pues eres malo, pero pues así eres, así te tocó ser en esta vida. Y así me tocó a mí la vida y así la acepto, y eso es
sanador porque reintegra esa energía del gran espíritu. Entonces, la enfermedad es un mecanismo de reconciliación entre la persona con buena conciencia y el excluido. Donde buena conciencia es lo malo, ¿sabes? Porque a veces pues excluyeron a alguien, porque la buena conciencia son las creencias. Y si mi creencia es todos los hombres son unos drogadictos, borrachos, buenos para nada, esa es la buena conciencia. Y entonces van a excluir a todos los hombres y por eso hay clanes de mujeres todas divorciadas. Y entonces en consulta la gente dice, es que porque siempre fracaso con las personas si soy una excelente mujer y soy bonita y soy estudiosa. Porque a lo mejor eres una gran mujer, pero traes ese karma, traes esa creencia y traes esa buena conciencia de mujeres en el clan que sí fueron violentadas por hombres. Y traes esa herencia inconsciente de que los hombres son malos y por amor a mi clan y a mis mujeres del clan, pues mejor sola. Pero yo sufro porque quiero tener una pareja. Entonces hay que sanar eso. Gracias por los likes. Hay que sanar eso. La persona con buena conciencia se transforma necesariamente en perpetradora. El perpetrador es el malo, ¿no? Su deseo es eliminar al perturbador. Y la reconciliación puede abarcar varias generaciones. Híjole, imagínate que algo que yo haga yo aquí, Emanuel, en varias generaciones va a haber una repercusión. Híjole, qué responsabilidad. Varios siglos incluso, y a lo mejor va a tardar y yo no lo voy yo me voy a morir y no voy a ver si lo malo que hice no lo voy a ver. Pero van en mis bisnietos y mis tataranietos, ahí ellos lo van a sufrir, sin deberlo. De manera, siendo inocentes, con el puro hecho de pertenecer a un clan en el que yo estaba, donde había una buena conciencia y donde yo excluía a alguien. A veces se puede dar en tu misma generación y tú mismo te enfermas, o tu hija, o tu mamá, o mi mamá, o así, ¿no? Entonces, así pues, la raíz de la enfermedad es nuestra buena conciencia, nuestra conciencia moral que nos permite decir que alguien es malo y excluirlo tranquilamente. Cada vez que juzgamos, creamos un síntoma o una enfermedad. Entonces, por ejemplo, ahí les va. Profesiones. Con las profesiones estamos reparando cosas de nuestro clan, de nuestro sistema. Y entonces si en mi clan faltó, por ejemplo, en mis bisabuelos no había comida, pasaron hambre, pues a lo mejor yo voy a ser chef. Que digo, no arreglo el hambre que tuvieron mis abuelos, pero yo llevo comida y trabajo con comida y comida rica, esa comida que mis ancestros hubieran querido tener. Si hubo injusticias, pues a lo mejor soy abogado porque voy a pelear por la justicia, o voy a ser policía porque no hubo quien los protegiera, ¿no? Así alguien con brazo fuerte para protegerlos, ¿no? De una invasión, de que les quitaran terrenos. Y si soy juez, voy a estar afectando a familias que se están peleando entre ellas y yo me voy a jalar esa buena conciencia a la buena conciencia de mi familia. Y pues hay repercusiones porque como seres humanos todos estamos conectados unos con otros. El psiquiatra suizo Carl Jung hablaba del anima mundi, que es como pues una mente universal a la que todas nuestras almas están conectadas. Entonces, otra vez lo último lo voy a decir, cada vez que juzgamos, creamos un síntoma o una enfermedad. Si juzgamos mucho, si acusamos, si destruimos vidas, así va a ser la enfermedad y el síntoma que se va a manifestar. La primera manifestación de nuestro amor y agradecimiento por nuestra conciencia familiar, nuestros padres y antepasados, es nuestra conciencia moral. Todos hemos sido inocentes y morales por amor ciego. Todos hemos sido perpetradores. Aquí nadie se salva, ¿no? Mayor o menor, todos hemos sido perpetradores. Para liberar el futuro hemos de asumir ese daño sin culpa y aceptar con amor que cada uno está bien donde está y cómo está. Que ese sería el arte, como en la Gestalt dice,
de vivir en el y aquí, en el ahora, y a lo mejor yo, Emanuel, podría ahorita estar viviendo una situación muy dura o muy triste o muy injusta, muy dolorosa, pero este momento que estoy aquí frente al celular haciendo un TikTok, me siento feliz, me siento contento, me siento libre, pleno y lo disfruto. A lo mejor el día de mañana va a cambiar mi vida, pero el día de hoy la estoy viviendo y digo gracias Dios y qué chingón y vivo el momento. Y les hablaba que la Asociación Americana de Psiquiatría encontró cómo el mindfulness puede lidiar grandemente contra la adicción al cannabis, el estrés, el síndrome de estrés postraumático, la depresión, entre otras cosas. Y lo único que hace el mindfulness es que cierres tus ojos, puedes poner, si te quieres poner, no necesitas nada, porque aparte eso es lo bonito, no necesitas nada. Yo más cierro mis ojos, soy consciente de mi respiración, es lo único que voy a hacer durante 10 minutos o 20 minutos. Ya si quiero poner un incienso, una vela aromática, unos mandalas, sentarme en un zafú, así los silloncitos estos para meditación y yoga y todo eso, pues eso de esa parte. Pero el punto al que voy, mientras estemos viviendo el aquí y el ahora y lo vivamos con amor, con felicidad, nuestra vida mejora y nuestros ancestros reciben esa sanación. La primera dice, la otra faceta de nuestra buena conciencia es ese amor ciego que hace que un hijo diga inconscientemente a su padre o a su madre, escuchen esto, yo me hago cargo de tu enfermedad. Amor ciego responsable de las mal llamadas enfermedades hereditarias o de transmisión genética. Mira, hay una frase, yo no soy católico, a mí me gusta el esoterismo, quién sabe, me leo un montón de cosas de eso, medito, hago varias cosas. Hay una frase en la Biblia que es un gran libro esotérico. ¿Por qué esotérico? Esoterismo es el mensaje interno que recibes. Y si logramos ver los mensajes en todo lo que nos llega, ese es esoterismo, ¿no? Y dice, hay una que dice, todo lo que pidas en oración y en verdad lo creas, se os concederá. A ver, otra vez hay que reflexionarlo. Todo lo que pidas en oración y en verdad lo creas, se os concederá. Pedir en oración, creerlo y se va a conceder. Bueno, ¿a qué voy? Pues es como la metafísica. Si le pongo toda la emoción a lo negativo y digo que tu papá es un no sé qué, estoy haciendo un manejo de energía que se traduce como si fuera fe y termino manifestando algo malo, termino conectándome con lo malo y recibo lo malo. Porque hay otra frase en la Biblia que dice, pedid y se os dará. Pido mal, recibo mal. Entonces hay que pedir lo bueno, hay que pedir el amor y hay que pedir lo que nos dé equilibrio y sabiduría. Entonces voy a repetir esta parte porque a veces por eso dicen, es que los González todos están mal del hígado, ay, es que los Ramírez están mal del riñón, pero en realidad es el buen espíritu que se manifiesta a través del campo morfogenético de la familia y entonces inconscientemente los hijos le dicen a los padres, yo como tú papá, yo me hago cargo de tu enfermedad y ese es el amor ciego porque no es el amor verdadero, es un amor, es amor ciego, a ver, amor lúcido, y esto me lo explicó un gran terapeuta llamado David Díaz, que estoy seguro que por aquí algunos lo conocen. Nos lo explicó de la siguiente manera. El amor lúcido sería como desde la sabiduría del amor y el amor ciego es trato de llegar a mi ancestro o a mi papá y si mi papá era alcohólico, yo como tú papá soy alcohólico, ese es el amor ciego. Yo como tú mamá soy adicto al cannabis, yo como tú abuelita tengo shocks de pánico, ansiedad y no sé, es que no puedo decir muchas cosas en TikTok, pero creo que me entienden. Entonces hay que liberarnos para que nuestras hijas no terminen por una lealtad o un amor ciego, decir, papá, yo me hago cargo de tu enfermedad y también me enfermo como tú del riñón. Porque luego hay
familias que a lo mejor ya sufrieron una enfermedad renal y entonces dicen, ay no, hay que preparar un historial médico para todos nosotros porque a lo mejor también nuestros hijos y nosotros padecemos del riñón para que nos hagan trasplante tarde o temprano. Pedid y se os dará. Están manifestando que tarde o temprano van a tener un problema renal. No lo hagan. Libérense de eso. Es lo peor, es una maldición grandísima. Y si aparte van a hospitales y protocolos y doctores, es como estar teniendo testigos en una carta que le estás firmando al diablo para que tarde o temprano tengas males renales. No lo hagan. Ahora sí, como los de metafísica dicen, Arcángel Miguel corto y libero, ¿no? O sea, hay que salirse de esa buena conciencia. Entonces, bueno, vamos a ver, el cuerpo es la interfaz entre persona y conciencia familiar. El todo está en cada parte. Con mi cuerpo soy a la vez parte de un todo, que es mi sistema familiar, de una colectividad social, de un país, de otros sistemas mayores de la especie humana. Por lo que en mi organización interna se reflejará la organización de cada gran todo, el gran todo, a lo que pertenezco. Y soy un todo, que es un conjunto anatómico y biológico, en el que cada una de mis partes me contiene entero. Mi cuerpo se confunde conmigo. Mi cuerpo, que incluye mi cuerpo físico y mis distintos cuerpos sutiles, es yo. Mi cuerpo y mi conciencia son uno. Mi cuerpo y mi inconsciente son uno. Con mi cuerpo pertenezco al campo de mi sistema familiar y mi cuerpo es el escenario de la polaridad en la que vivo, dividido entre mi amor arcaico a mi pasado, por quien estoy dispuesto a dar la vida, y mi agradecimiento a la vida. En el cuerpo se señalan los esfuerzos del sistema familiar por reordenarse. Dolor de cabeza, picores, inflamación. Entonces, fíjense, aquí ya poco a poco estamos viendo constelar la enfermedad, ¿no? Con ideas de Hellinger y Hammer, bajo el escrito de Brigitte de Champetier. En mi cuerpo se van a manifestar mis ancestros, las deudas, las desvinculaciones, las exclusiones. Cada síntoma es señal de una relación nuestra o de algún antepasado que contravino los órdenes del amor. Esto es muy importante. Los órdenes del amor, si los contravenimos, va a haber problemas. ¿Cómo los contravengo? Ya lo expliqué hace rato. Mamá está casada con papá, pero papá le es infiel, es un hombre, lo que le llamamos el hombre peligroso, mujeriego, no sé qué, se va de la casa y entonces deja a la mamá y a la hija se sube a nivel, ve a la mamá triste y desprotegida, se sube al nivel de mamá como su pareja, pero entonces se sube a nivel de pareja y deja de ser niña. Dice Bert Hellinger, si te sales de tu lugar de hija, ya no vas a poder realizar tu destino. Y también lo dice la Cábala. Entonces, y eso es contravenir los órdenes del amor. El orden es que los abuelos van acá, los bisabuelos, abajo los papás, los hijos y pues ya que nietos, bisnietos. Pero cuando tú como hijo te pones de mandón, y como si fueras el papá de tu mamá y le dices, no, es que tú no sabes, y es que no sé qué, y si yo no hago las cosas, y le das dinero y la proteges como su papá, también te saliste de hijo. Y te tengo noticias, no vas a hacer tu destino según Bert Hellinger. Y por eso la gente luego no tiene pareja o tiene parejas inadecuadas y en terapia dice, es que ¿por qué termino con estos hombres tan malos? Es que ¿por qué termino con estas mujeres tan infieles? Pues porque te saliste de tu lugar, se descompuso todo y estás reparando, agarrando hombres y mujeres o parejas de tus ancestros, no las que a ti te tocaban. Que esas eran las que iban a ser buenas porque el gran espíritu no se equivoca. Entonces, si contraviene los órdenes del amor y pide su compensación,
Pasa que nuestro cuerpo es el teatro de las dinámicas sistémicas con las que estamos especialmente vinculados. El cuerpo es la interfaz entre el individuo y su sistema. Es donde nos habla nuestro inconsciente, que no es más que el movimiento del espíritu individualizado. Entonces el inconsciente va a manifestar, va a somatizar en nuestro cuerpo. El movimiento del espíritu se nos manifiesta en todas las maneras posibles, en las sincronicidades, en las metáforas de las que hemos perdido el uso, en los sueños, en las personas y acontecimientos que nos rodean y en las distintas sensaciones de nuestros cuerpos. Entonces hay que aprender a escuchar el gran espíritu, y luego a veces es que dicen, es que yo tengo mucha intuición. Pues claro que tienes, porque estás escuchando tu cuerpo y estás escuchando las señales que el gran espíritu te está mandando por diferentes canales. Cualquier desorden del sistema familiar tiene su reflejo en el cuerpo de algún o algunos descendientes. Cualquier desorden afectivo del vivo, emociones o actos no asumidos, traumas no integrados, se manifestarán en lugares precisos del cuerpo hasta su resolución. Brigitte Champetier tiene por ahí, yo alguna vez hice una tarea sobre eso, que según el órgano, lado izquierdo, derecho, y la sensación es mamá, es papá, es un desvivimiento que hubo en la familia, es un fraude, es un desvivimiento de algún bebecito que estaba en la panza, etcétera. Entonces, de esto nos habla. Ahora, el doctor Hammer, que es el de la biodescodificación, que me dijeron que no la encontré, pero hay que una serie sobre él en Netflix. El doctor Hammer, del que hablaremos más adelante, descubrió que cada emoción se relaciona con una parte determinada del cerebro y con el órgano correspondiente que rige en esa parte del cerebro. Y ahorita me recuerda eso, porque eso van a ser las constelaciones familiares. Y si mal no recuerdo, en un libro que se llama Más allá del ego, que estoy leyendo, habla de los coex, que son estas constelaciones, pero a nivel cerebral, no constelaciones familiares, sino es un acomodo neuronal donde el trauma se va agrupando con más trauma, lo bueno con lo bueno, y entonces a veces un pensamiento se va a esa constelación donde hay un montón de trauma y llega a haber un punto que hay tantísimo trauma que nos puede aventar hacia una depresión o un trastorno o una enfermedad o una compulsión, ¿no? Y de eso habla este doctor Hammer. Nomás yo se los digo desde otro autor, que si mal no recuerdo era Stanislav Grof, y también Ken Wilber habló, pero era más bien Stanislav Grof. A lo largo de la historia de la humanidad, el cerebro pasó por distintas fases. Se formó primero el cerebro de la supervivencia, que es el tallo cerebral, ¿no? Aquí está el tallo cerebral, que permitió el desarrollo de los órganos de la alimentación, de la expulsión, de la respiración y de la reproducción. O sea, todo lo que es el corazón y todo eso, todo lo que es ¿cómo se dice? Autónomo o lo que es automático, lo controla. Si la emoción tiene que ver con la supervivencia, lo que necesita tener o expulsar para sobrevivir, esa emoción conflictiva se grabará en el órgano correspondiente del tejido embrionario dependiente del tallo cerebral. Es decir, el tallo cerebral, hay un cachito que controla que si, bueno, tal vez me equivoque, pero que si pulmones, que si esto, que si hemisferio izquierdo y que si hemisferio derecho, que algún tipo ganglio linfático, etcétera. Entonces, según la emoción, te va a fallar algún órgano. En la medicina tradicional china hablan algo así, que esto es una cosa que tiene, no sé, 5000 años. Hablan un mapita que se parecen a las nadis del Kundalini, y no sé si sean hasta las mismas nadis, pero son canales energéticos donde vinculan las emociones. Entonces la tristeza puede ir a pulmones, pero también puede ir un poquitito como intestino la tristeza. Entonces le equilibras con cosas picosas. La tristeza en pulmones te da por fumar, porque es como que le das algo, le das una sensación a ese órgano para aliviar una emoción. Y de eso habla aquí el doctor Hammer. Luego el cerebro
de la búsqueda de protección, que es el cerebelo, desarrolló las protecciones del cuerpo. Allí se registrarán los conflictos que tienen que ver con el ataque, la defensa o la huida. Posteriormente surgió el cerebro de la estructura y capacidad de sostener, que son ya los hemisferios, que regirá los conflictos relativos a no sentirse capaz de llevar las situaciones, los conflictos de desvalorización, estamos muy desvalorizados, con síntomas en huesos y músculos principalmente. Para los diestros, el hemisferio izquierdo regulará el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho regulará el lado izquierdo. La parte derecha tiene que ver con el presente, el padre, la rama paterna, lo masculino, la pareja o los iguales, que pueden ser los compañeros de trabajo, los hermanos. La parte izquierda del cuerpo habla del pasado, de la madre, de la rama materna, de lo femenino, de la relación padres-hijos, y finalmente apareció el cerebro más joven, el de las relaciones, la organización de la vida en grupo y el desarrollo personal, que es el córtex y el neocórtex. De este modo, el cuerpo nos muestra la causa del desarreglo, pidiéndonos que lo entendamos y le hagamos frente. En las constelaciones cerebrales, la aparición de un dolor o de una sensación particular en alguna parte del cuerpo pide la frase que les sanará en el acto. Por ejemplo, el representante siente dolor en el hombro derecho. El constelador le pide que diga: asumo mi culpa como pareja. La relación con la pareja se sana y el dolor desaparece. Nuestro cuerpo, a imagen de nuestro sistema, disfruta de un nuevo orden, una nueva salud y plenitud. Bueno, ya acabamos ahorita el capítulo introductorio, que tiene muchísima información, que fue la enfermedad nos lleva a la vida. Entonces, como resumen, está bien sencillo. Constantemente estamos segregando o excluyendo personas que consideramos tóxicas o malas, tengamos o no tengamos razón. Y esa exclusión va a volver como enfermedad impulsada por el gran espíritu, que es esa energía que está en nuestra familia y que nos mantiene unidos. ¿Queremos evitar la enfermedad? Pues tenemos que darle otra vez la bienvenida, sean como hayan sido, buenos, malos, sin juzgar a esas personas que excluimos. Entre más excluyamos a las personas por nuestras ideologías, sean sanas o sean radicales, van a venir enfermedades. Y entre más drama haya habido, si hubo desvivisiones en el proceso y mucho dolor, va a regresar como si fuera el karma en los que vienen, en la descendencia o a veces en nosotros, una enfermedad que puede ser muy fuerte. Y aquí nos está diciendo Hammer que según el lado, según el tipo de órgano, según la parte del cerebro que rige ese lugar donde hay esa enfermedad, nos puede hablar por dónde viene y de qué ancestro o de qué par de nuestra familia, de nuestro sistema familiar, viene esa enfermedad. Entonces tendremos que actuar acorde a ella. Yo soy Emanuel, ya voy a terminar ahorita el live, lo voy a seguir al rato. Lo que pasa es que tengo que hacer ahorita una cosita. En YouTube lo subo y en mi perfil hay un link hacia el Telegram donde están todos los lives que hago completitos, para que los vean. Este libro está súper interesante porque nos va a hablar de por qué nos enfermamos, por qué tenemos asma, por qué tenemos dolor de cadera, etcétera. Una, pues para analizarlo y sanarlo, y otro, también para reflexionar si hemos excluido a alguien o alguien de nuestro sistema excluyó a alguien y volverlo a integrar con amor, ¿no? Entonces, darle esa vista que quiere ese ancestro. Entonces, bueno, ahorita ya termino. En la semana estuvimos viendo heridas de la infancia, que es un tema grandísimo. Voy a seguir hablando sobre ello porque vamos a hacer un poquito de pequeños ejercicios que cada quien desde su sabiduría interior va a poder hacer para sanar una herida. Pero esta semana pues también le vamos a dar a esto de las constelaciones y la enfermedad. Y gracias a los que estuvieron por aquí.
Y pues nada, apoyen, denle like, compartan. Nos vemos al ratito, al rato vuelvo, ¿sale? Gracias y bye.